Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende. Con Antonio Alcocer. Pues bien, amigos, ahí tenemos el problema, lo vamos a trabajar, pero quiero recordarte que si tú puedes, que si puedes, me dejas un like, comparte el video con tus amistades, tilín, 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 marca la campana, te va a notificar el próximo video que voy a subir, pero suscríbete. Estás viendo los videos y no te estás suscribiendo, ayúdame con algo, yo te estoy ayudando. Seguimos con el problema. Como te dije anteriormente, aquí está planteado el problema, ¿ok? O sea que voy a decirte algo importante del problema. Dice que a escala, tenemos una escala de 1 en 250.000, ya lo habíamos dicho, ¿ok? Pero que en la realidad eso representa 15 millas, ¿ok? En el mapa. Por lo tanto, van a ir de una ciudad a otra con esos números, ¿ok? 1 en 250 1 es a 250.000 y que en la realidad son 15 millas, ¿ok? Entonces vamos a ver cuál es el resultado. Mira, aquí están en el mapa, ¿ok? Este es el mapa y esta es la realidad. 1 es a 250.000 y 15 millas, pues no sabemos cuánto es, ¿ok? O sea que vamos a trabajar con el problema. Cambiamos de color y de punta, ¿ok? Y vamos a plantear nuestro problema. Si tú ves, si esto lo multiplicamos, ¿ok? 1 por, ¿ok? Esto lo vamos a ver de esta forma. Sería 15 millas dividido, porque al multiplicar esto por esto que está aquí es lo mismo, porque esto es un número invisible, el 1, ¿ok? Pero déjame primero borrar este punto, ¿verdad? Esto simplemente lo puse por aquello de decirte por qué. Es que esta es la fracción que yo voy a trabajar, 250.000. Y esto va a ser lo mismo, y te lo voy a presentar con la dificultad que tiene hacer esto en millas y pulgadas, ¿ok? Es más dificultoso, tiene una dificultad mayor que cuando se trabaja con centímetros a metros y para buscar kilómetros o metros simplemente, etcétera, ¿ok? El sistema métrico decimal es más sencillo trabajar este tipo de problemas, que de hecho en el mundo entero se trabaja de esta forma, excepto en los países anglosajones, más bien en Estados Unidos, porque en Inglaterra solo las millas se usan para la velocidad, a cuánta velocidad puede ir un automóvil, pero en la realidad trabajan con el sistema métrico decimal en esta cuestión. Y esto, estábamos hablando de 15 millas, dividido entre 250.000. Esto es lo mismo, para poder lograr encontrar el resultado, que multiplicar, vamos a multiplicar por los pies que tiene una milla, ¿ok? Por los pies que tiene una milla, que son 5.280. Y eso lo vamos a multiplicar por 12 pulgadas, por 12 pulgadas. Y lo vamos a dividir, todo esto, en los 250.000. Y esto que está aquí va a ser igual, voy a ponerlo acá, ¿ok? Voy a ponerlo acá. De hecho, voy a cambiar de color, ¿ok? Voy a ponerlo acá. Esto va a ser igual a hacer esta multiplicación que está aquí, primero, ¿ok? Y lo vamos a dividir entre este denominador que ya nos dieron. O sea que en tu calculadora tú lo haces, vas a multiplicar 15 millas por 5.280, ¿ok? Que es lo que mide un pie, ¿ok? Por 12 pulgadas, que es lo que mide un pie, ¿ok? Y dividido entre 250. Esto, o sea, vamos a poner aquí número 1 porque voy a hacer esto mismo de otra forma para que tú veas que da el mismo resultado. Al dividir esto da 13 16. Y esto es en pulgada. Esto es pulgada. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con 13 16? Mira, si tú miras el video anterior trabajé con las fracciones que hay en una pulgada. Y este 13 16 está muy cerca, este que está aquí, número que está aquí, está muy cerca del 3 cuartos. ¿Ok? Por lo tanto, que de hecho 3 cuartos sería 12 16. ¿Ok? 12 16. ¿Ok? Esto que está aquí, si te fijas, 13 16, 12 16. ¿Ok? Por eso digo, ¿por qué? Porque mira, 3 cuartos es equivalente a 6 octavos y esto es equivalente a 12 16. ¿Ok? Por eso te digo que son 3 puntos. Si divides 13 16 te va a dar el decimal. ¿Ok? Te va a dar el decimal. Pero en matemáticas, ¿ok? Se deja como fracción.
porque se ve más lindo, más bonito. Esta es una forma de hacerlo. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma, voy a cambiar de color, voy a poner un color como este, por ejemplo, y vamos a hacerlo acá. 2. Si tú coges 15 millas, ¿ok? Vamos a dejarlo abreviado, es más fácil. 15 millas dividido entre 250.000, ¿ok? Y esto tú lo multiplicas por 5.280 pies y lo divides por una milla, y esto mismo tú lo multiplicas por 12 pulgadas dividido por un pie. Cuando tú haces esta multiplicación de estas fracciones es simplemente para eliminar. Mira, voy a cambiar de color. Yo con esta primera cancelo las millas y en la segunda operación cancelo los pies. ¿Y qué me queda? Esto de aquí arriba. 15 millas por 280 por 5.280 por 12. Mira, 15, 5.000 por 5.280 por 12 pulgadas. Y es lo mismo que esto porque mira, esto no lo he podido eliminar con nada. Por lo tanto, esto está correctamente hecho o solucionado. ¿Ok? Esta es la solución. Esta que está aquí. ¿Ok? Si tienes alguna duda, oye, escríbeme. Escríbeme. Si tienes algún problema para resolver, envíamelo. ¿Ok? Y lo resolvemos, sea de álgebra, de preálgebra, de aritmética. ¿Ok? Y sí quiero mencionarte antes de irme que en inglés la milla terrestre, como esta, porque estamos hablando de un mapa de una ciudad a otra, ¿ok? De una ciudad a otra, estamos hablando de millas terrestres. En inglés se conoce status mile, ¿ok? Status mile. Porque está la milla náutica, que la milla náutica y aérea mide 6.0076.12, ¿ok? Pies náuticos o aéreos, ¿ok? Es diferente. Aquí estamos hablando de, lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Statute. Esto es una E. Mile. Eso es una E, no una L. Mile. Oye, y te digo que si el video te ha gustado, nada, dame un me gusta. Dame un me gusta. También me puedes marcar la campana, ¿ok? Marca la campana. Y sobre todo, suscríbete a mi canal, ¿ok? Suscríbete a mi canal. O sea que, si tú quieres, yo te lo pongo acá, por si acaso. Mira, aquí, suscríbete, ¿ok? Y zúmbalo todito con el me gusta a tu computadora. No te olvides de la campanita. Bye bye. Hasta el próximo video.